El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el libro de los jueces de Israel. Esta sería la segunda parte. Los jueces de Israel, el liderazgo de la iglesia. El día de hoy vamos a estudiar a Sansón. Vamos a estudiar a Sansón. Dice la Biblia que Sansón fue juez de Israel por 20 años. Sansón juzgó a Israel por 20 años. Sansón es conocido como el hombre que tuvo una gran fuerza física y poder de parte de Dios, ¿cierto o no? Cuando pensamos en Sansón, ¿en quién pensamos? ¿O en qué pensamos? Pensamos en un hombre con muchísima fuerza física y poder de parte de Dios, así es. Vamos a ver unos puntos importantes de la vida de Sansón a continuación. Libro de Jueces, capítulo 13, el versículo 5, por favor, Jueces 13, 5. Dice así: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vuelvo a leer este pasaje. Dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Estas son las palabras del ángel de Dios a la madre de Sansón. Y dice la escritura que navaja no pasará sobre su cabeza, será nazareo a Dios. Un nazareo era una persona consagrada. Era un varón consagrado, dedicado al servicio de Dios en su vida. Eso era un nazareo, una persona consagrada, dedicada a Dios y a su servicio. Así es. Y el cabello largo, ya que no pasaba la navaja sobre su cabeza, el cabello largo era una señal de su nazareato. En ocasiones se hacían trenzas, que se les llamaba en la Biblia como guedejas de los nazareos. Y dice además el pasaje que el niño será nazareo desde su nacimiento. Desde su nacimiento. O sea, Sansón tuvo un llamado de Dios desde su nacimiento. Fue escogido por Dios para que lo sirviera a él. Y esto es algo muy grande. Que Dios escoja a alguien desde su nacimiento para servir al Dios del cielo. ¿Qué más? Capítulo 13, versículo 24. ¿Qué más vemos acerca de Sansón? Y dice así, Jueces 13, 24. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. La mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová y Dios lo bendijo. Lo bendijo. Sansón tenía la bendición de Dios en su vida. Consagrado, dedicado a Dios desde su nacimiento, y tenía la bendición de Dios en su vida. ¿Qué más? Capítulo 13, verso 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo de Dios, comenzó a manifestarse en él. Escogido de Dios desde su nacimiento, con la bendición de Dios en su vida y la presencia bendita del Espíritu Santo de Dios manifestándose en su vida. Todo esto es una bendición muy grande, ¿cierto o no? Es una bendición muy grande de parte de Dios hacia una persona. Dios le dio a Sansón un poder muy grande, una fuerza sobrenatural. Por ejemplo, dice la Biblia que en una ocasión se le acercó un león rugiendo hacia él. Y dice la palabra de Dios que Sansón lo mató, lo hizo pedazos, lo despedazó como quien despedaza un cabrito, dice la Biblia, y sin utilizar ninguna arma en sus manos. Despedazó un león. ¿Qué más? En Gaza, una ciudad de los filisteos, dice la palabra de Dios que Sansón quitó las puertas de la ciudad. Las puertas de las ciudades eran grandes, no como estas puertas, grandes, gigantes. Quitó las puertas de la ciudad
con sus cerrojos y con sus pilares. Y se los echó en su hombro, dice la Biblia. Y no solamente se los echó en su hombro y caminó con ellos, sino que también dice la palabra de Dios que subió las puertas a la cumbre de un monte. Así era la fuerza de este hombre. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Que con la quijada de un asno mató a 1000 filisteos. No con una espada, con la quijada de un asno mató a 1000 filisteos. El poder del Espíritu Santo estaba sobre este hombre. Dios le dio un poder para ser utilizado para Dios y para su gloria, como le dijo el ángel a su madre, para salvar a Israel de la mano de los filisteos. Para eso Dios lo había escogido. Un poder para servir a Dios. Y para eso Dios le da dones y talentos a los hombres. ¿Para qué? Para servir a Dios. No para servirnos a nosotros mismos, sino para servir al Dios del cielo. Para eso. Sansón es la historia de un hombre que jugó con el pecado y perdió. Sansón es la historia de un hombre que jugó con el pecado y perdió. Oh, qué importante es que seamos muy serios, muy sobrios con el pecado nosotros. Así es, el pecado no es algo ligero. El pecado puede destruirnos eternamente y para siempre en el infierno de fuego. No se puede ver el pecado de una manera ligera. Hay que darle el peso al pecado tal cual como lo ve Dios y el peso que le da la palabra de Dios, la Biblia, al pecado. Puede destruir tu alma eternamente y para siempre en el lloro y el crujir de dientes, en el fuego que nunca se apagará. Veamos y tratemos el pecado como la Biblia lo ve. El peso y la seriedad que le da Dios al pecado. Así es. El mundo no le da el peso al pecado, ¿cierto o no? No le da el peso al pecado como se le debe de dar. No se le da la importancia al pecado. Vea cómo está el mundo. En el pecado y en la maldad, ¿cierto o no? En adulterios, en fornicaciones, relaciones sexuales fuera del matrimonio, otros en pornografía, otros en groserías, mentiras, enojos, pleitos, iras, contiendas, amarguras, resentimientos, rencores. Así está el mundo en el que vivimos. Hombres codiciando a la mujer de su prójimo, faltas de amor y de respeto en el hogar, gritos. ¿El mundo le da el peso al pecado como se le debe de dar? No. Qué importante es que usted vea el pecado de una manera muy seria y aprenda de este hombre Sansón que jugó con el pecado y perdió, para que a usted no le pase lo mismo. Amén. Amén. Vamos a ver a continuación cómo Sansón, después de tener tanta bendición de Dios en su vida, se fue aligerando, pecando contra el Dios del cielo. Permítame decirle que es verdaderamente sorprendente cómo a veces aquella gente que Dios bendice más, aquella gente que Dios les da más llamamientos, más bendiciones, más revelaciones y más dones, a veces son los que siguen el camino de Sansón. Empiezan a jugar con el pecado y terminan perdiendo en sus vidas. A continuación, los pecados de Sansón. Número 1, el capítulo 14, versículos del 1 al 3. Dice así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos y circuncisos?
Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Yo pregunto, ¿podía Sansón tomar esa mujer para sí mismo? No. ¿Por qué? Porque era extranjera. La ley de Moisés lo prohíbe rotundamente. Los israelitas no se podían casar con otras mujeres que no fueran israelitas. ¿Por qué? La misma Biblia te lo dice. Porque iban a desviar sus corazones al pecado y a la maldad. Tómame esta mujer porque ella me agrada. Su pecado, hacer lo que le agrada a su propia carne. Le gustó una mujer e hizo el capricho de su propio gusto, sin importarle que eso que iba a hacer estaba prohibido por Dios. Tómame esta mujer. ¿Por qué? Porque ella me agrada. Su propio gusto, su propia carne, la puso por delante y primero que lo que Dios manda. Qué importante es no dejarnos dirigir por nuestra carne y por nuestros deseos. Bien dice la palabra de Dios: no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, dice la palabra de Dios, ¿cierto o no? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y los del Espíritu contra la carne. Para que no hagamos ni vivamos conforme a lo que nuestros deseos carnales nos digan que hagamos para satisfacerlos, no. Sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso debemos de hacer. Él nunca debió de haber tomado a esa mujer. Estaba prohibido en la palabra de Dios. Lo que debe gobernar su vida es la Biblia. Lo que debe de gobernar su vida es la santa palabra de Dios, sus mandamientos. Y no lo que nuestra carne nos dicte, no. Amén. Siguiente pecado. Nos dice la Biblia que Sansón mató a un león, como lo mencioné anteriormente. Veamos en el capítulo 14, versículos 8 y 9, por favor. Dice así: y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Hizo bien Sansón? No, no hizo bien. Él no podía contaminarse con un cuerpo muerto, según la palabra de Dios. La ley de los nazarenos no le permitía contaminarse con un cuerpo muerto. Él no podía hacer eso. Y Sansón sabía que lo que había hecho había estado mal. ¿Por qué? Porque no le dijo a sus padres de dónde había tomado la miel. No les dijo: toman de este miel, papá y mamá, la he tomado del cuerpo de un león muerto. No les dijo eso. Porque los israelitas sabían que un nazareo no se podía contaminar con un cuerpo muerto. Nuevamente violando la palabra de Dios para su vida y su ministerio. Vemos que Sansón tenía un problema con sus deseos, ¿verdad que sí? Vio una mujer extranjera, yo la quiero. Vio una miel en un cuerpo muerto, yo la quiero. Tercer pecado, capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí
a una mujer ramera y se llegó a ella. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Se llegó a una mujer ramera, tuvo relaciones sexuales con esa mujer. Es muy importante entender que estos pecados que cometió Sansón fueron pecados que cometió en el transcurso de su vida, en el transcurso de su ministerio, y no fue que cometió estos pecados en una semana. Los cometió en el transcurso de su vida, en el transcurso de su ministerio, y no en una semana. ¿Qué más vemos? Aquí en el versículo 4 del capítulo 16. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Se enamoró de una mujer que se llamaba Dalila. Extranjera nuevamente, filistea. Sansón tuvo una relación con esta mujer filistea, se enamoró de ella. Nuevamente el corazón romántico de Sansón. Ese corazón romántico era ingobernable por él. La Biblia no nos dice que Sansón se haya casado con Dalila, por tanto es claro que fue una relación de fornicación. Estaban teniendo relaciones sexuales sin estar casados. Y aquí vemos en Sansón otro pecado en el área sexual. Primeramente con la ramera y segundo con Dalila. Segundo con Dalila. Y esto ya fue una práctica de pecado, pues vivió con Dalila. Lo que se conoce hoy en día como la unión libre. Ya una práctica. ¿Qué significa una práctica? Cuando se comete un pecado varias veces. Que no fue un tropiezo, sino que lo comete y lo comete y lo comete y lo sigue cometiendo. Ya había sido una práctica el pecado de fornicación en la vida de Sansón, porque ya vivía con la mujer. Bien dice la palabra de Dios, huid de la fornicación, ¿verdad? ¿No tomó la actitud de José en el Antiguo Testamento? El hijo de Jacob, cuando aquella mujer cada día estaba detrás de él, diciéndole duerme conmigo. Y José le dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios estando contigo, mujer? Y en los tiempos de José, querido amigo, aún no había descendido Moisés de las tablas de la ley que dijeran, no adulterarás. Esto fue en el Génesis. Y ya sabía José, sin las tablas de la ley, sin el mandamiento de Dios, no cometerás adulterio, que tener una relación con una mujer sin estar casados era pecado delante de Dios. Esto fue en el Génesis y no lo hizo. Y Sansón tenía la ley de su conciencia como la tenía José. Sí, así como usted tiene también una ley de su conciencia que sabe lo bueno y lo malo. Claro que lo sabe. Usted sabe que robar es malo. Usted sabe que mentir es malo. Usted sabe que tener relaciones sin estar casados es malo. Para eso Dios nos dio una conciencia, para que juzguemos entre el bien y el mal y escojamos el bien. Y Sansón sabía por la ley de su conciencia que la fornicación era pecado. Claro que sí. Y además, el libro de Jueces, esto ya fue después de muchos años de la ley de Moisés. La conciencia. Y aparte la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. No cometerás adulterio. Doble luz. Su conciencia y la Biblia. Y repito, ya el pecado de fornicación con Dalila ya se convirtió en una práctica de pecado, porque vivía con ella.
Siguiente pecado. Capítulo 16, versículos del 10 al 13. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Siguiente pecado de Sansón: la mentira. Nuevamente violando otro mandamiento de la ley de Dios. Y no fue una mentira nada más, fueron varias. Así es, varias. Le decía: átame de esta manera y voy a ser igual que los otros hombres. Y no era así. Y luego otra vez: átame de esta otra manera y voy a ser como los otros hombres, débil. Y no fue así. Mentira tras mentira tras mentira. Nuevamente una práctica del pecado en su vida. Primero, la práctica del pecado de la fornicación. Y número 2, la práctica del pecado de la mentira. Siguiente pecado, capítulo 16, versículo 16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y aconteció que, presionándole ella cada día. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? ¿En qué consiste la fuerza y el poder que tienes tú? Presionándole cada día que le revelara su secreto. Cada día le presionaba, cada día con sus palabras, e importunándole todo el día, a cada rato. Su alma, el alma de Sansón, fue reducida a mortal angustia. Fue reducida a mortal angustia. Aquí ya estaba el hombre angustiado, atemorizado. El temor, la cobardía, el miedo, el pecado de la cobardía. Dalila terminó dominando a Sansón. ¿Por qué? Por el amor que él le tenía a ella. Y ella sabía que Sansón la amaba. Y esto era lo que creó en Sansón la mortal angustia, porque la amaba. Y la mujer lo presionaba continuamente, cada día. Y continuamente. Y como dice aquí, fue reducido a mortal angustia, reducido. Dalila lo fue minando, pues. Reducido. Dalila lo fue minando y menguando su fuerza hasta que lo venció. A este hombre fuerte terminó siendo vencido por una mujer que él amaba. Su alma fue reducida a mortal angustia. Menguó su fuerza. El amor que le tenía a ella y la insistencia de sus palabras. Se debilitó. Y por eso le reveló su secreto Sansón a ella. Versículo 17. Dice así: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fueres rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Le descubrió todo su corazón. Ya no aguantaba en su mortal angustia el hombre. Lo había reducido la mujer con su insistencia y por el amor que él le tenía a ella, que terminó doblegándose a ella.
Terminó siendo vencido por ella. Terminó abriéndole su corazón y revelándole en qué consistía su fuerza. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Soy nazareo de Dios, dijo Sansón. Oh, qué claro tenía Sansón su llamado, ¿cierto o no? Lo tenía claro, aún de tanto pecado que había cometido en su vida. Lo tenía claro. Soy nazareo de Dios. Soy un hombre apartado, soy nazareo, consagrado a Dios. Soy nazareo de Dios. Y además dice, desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre. Qué claro tenía Sansón que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Él tenía claro eso. Él no había sido un producto de la casualidad. Incluso permítame añadir algo más. Su madre era estéril. Ella no podía dar a luz. Ella no se podía embarazar. Y aparte de estas bendiciones que tuvo Sansón en su vida, una más, fue un milagro su vida. ¿De qué manera fue un milagro? Porque cuando se le apareció el ángel de Dios a su madre, le dijo, tú no puedes dar a luz. No has podido, pero vas a dar a luz un varón. Dios hizo un milagro para que su madre concibiera y diera a luz, porque ella era estéril. Entonces, aparte de todos los privilegios y bendiciones que tuvo Sansón en su vida, su ser, fue un milagro. Sansón le abre su corazón a la mujer. ¿Y qué sucedió? Ella no perdió su tiempo. Versículo número 19 al 21. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas de ella. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová, que Dios ya se había apartado de él. Verso 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Vemos en la vida de Sansón que él estuvo menospreciando el ministerio. Él estuvo menospreciando el llamamiento que Dios le había dado. Él tenía todo, ¿cierto o no? Todo lo tenía él. Un llamamiento desde el vientre de su madre. La bendición de Dios con él. Y Jehová lo bendijo, dice la Biblia. ¿Y qué más? El Espíritu Santo, la unción y el poder de Dios con él. Y el Espíritu de Jehová se manifestaba en él, dice la palabra de Dios. Tenía todo. Tenía todo para servir a Dios. Pero no puso su cuerpo en sujeción ni en servidumbre como el apóstol Pablo, sino que habiendo sido heraldo Sansón, llegó a ser descalificado de su ministerio. No puso en sujeción sus deseos carnales y pecaminosos y egoístas, como decía el apóstol Pablo de sí mismo, porque yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y no que él se haya golpeado físicamente su cuerpo, era una manera de decirle no a los deseos carnales. Tener tu yo sujeto. Tener tus deseos carnales sujetos a ti mismo. No dejarte gobernar por el deseo de la carne. Grítale, no. Enójate, no. Mira aquella mujer, codíciala, no. Miente, no. Desobedece a tu esposo, desobedece a tu jefe en el trabajo, no.
Eso es tener tu yo sujeto a ti mismo. Que tú seas el jefe, el dueño de tus deseos, y no ellos los dueños de ti. Sansón tenía problemas con tomar la cruz. No le gustaba negarse a sí mismo. Me agrada aquella mujer, la quiero. Bien dijo el Señor Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Dígale no a usted mismo, a usted misma. Dígale no a los pensamientos que la lleven a ofender a Dios y a desobedecer a Dios. Niéguese a sí mismo. Dígale no a usted mismo, a los impulsos egoístas. Decirle no. Tener nuestro yo bien sujeto. Como dijo el apóstol Pablo: porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo. No se hace mi voluntad. Ya no vivo yo. No se hace lo que yo quiero. Ya no vivo yo. Desde el primer encuentro que tuvo con Jesús, cuando vino un resplandor de luz del cielo y él cayó a tierra, Saulo de Tarso en aquel entonces. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo Jesús. Y Saulo dijo: Señor, ¿eres tú? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dice la Biblia: y Saulo, temeroso y temblando, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temeroso y temblando ante Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Tú di y yo voy a hacer. De este día en adelante yo dejo de hacer lo que yo quiero. No me voy a gobernar yo, ni mis deseos egoístas ni carnales. No. ¿Qué quieres que yo haga? Tú dime y yo lo hago. Aleluya. Eso era algo que Sansón no tenía. Se aligeró en su vida espiritual. Cometió una vez un pecado, después cometió otro pecado. Fue rompiendo las barreras, pues, no sé si me entiende. Fue rompiendo las barreras hasta que terminó en el pecado, practicando el pecado en su vida. Primero se casó con una mujer extranjera. Después se contaminó con el cuerpo muerto de un león. Después fornica con una mujer ramera. Y con Dalila, ahí fue una práctica del pecado de fornicación. Después las mentiras y después la cobardía. Hasta que el Espíritu de Dios se fue totalmente de él. Pero él no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. El Espíritu Santo de Dios se fue totalmente de Sansón. Querido amigo, un pecado te lleva a otro pecado. Es importante que entendamos esto. Un pecado te lleva a otro pecado. No importa que Dios te llame para ser pastor, para ser diácono, diaconisa, un pecado te lleva a otro pecado. Así fue con él. Dios se apartó de Sansón, y esto es una gran verdad. Sansón perdió su consagración a Dios, perdió su dedicación a Dios, perdió su entrega a Dios, su rendición a Dios. Su vida estaba rendida a Dios, pero la perdió. La perdió por el pecado. De seguro pensaba Sansón: Dios aún me usa, ¿cierto o no? Y lo veía: Dios aún me usa. Dios está conmigo. Átame de esta manera
y lo ataba a la mujer de tal manera y se le deshacía como un hilo, como quien rompe un hilo, las cuerdas. Dios está conmigo hasta que Dios se cansó de él y se apartó el Espíritu Santo de su vida. El engaño de Sansón: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Ese era su engaño. Así es, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Ese era su engaño. Voy a salir de esta. Voy a salir de esta. Y así piensan algunos: voy a pecar contra Dios y voy a salir de esta. Voy a salir de esta. Dios me va a perdonar otra vez. Y me va a perdonar otra vez. Y me va a perdonar otra vez. Y me va a perdonar otra vez y otra vez. Querido amigo, permítame decirle lo que dice el libro de Génesis: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Así dice la palabra de Dios. Porque mi espíritu no contenderá. El Espíritu Santo de Dios no va a contender, no va a luchar y no va a batallar con el hombre para siempre. Y lo demostró. Porque era mucha la maldad en la tierra cuando Dios dijo estas palabras que le estoy diciendo. Y Dios dejó de batallar con el hombre para siempre, sí. Mandó un diluvio y acabó con toda la humanidad. Ahí tenían a Noé, que dice el Nuevo Testamento que era un pregonero de justicia. Noé, pregonero quiere decir predicador. Era un predicador de justicia, de la rectitud moral de Dios. Noé les predicaba, era un pregonero de justicia, le hablaba a la gente de sus tiempos, lo que era el pecado y que el pecado ofendía a Dios. Claro que sí, pero no le hicieron caso. No le hicieron caso a Noé. Era un pregonero de justicia, dice la palabra de Dios. Predicaba en contra de la injusticia, predicaba la justicia, la rectitud moral de Dios, la vida que a Dios le agrada, pero la gente no le hacía caso. Y entonces dice la Biblia: porque no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Contendió con ellos cuando Noé les predicaba. Pero como seguían en el pecado y en la maldad, dijo Dios: se acabó. Y los destruyó a todos con el diluvio. Y solamente se salvó Noé y su familia. Voy a salir de esta otra vez. Me va a perdonar Dios otra vez. Tenga cuidado, porque Dios se apartó de Sansón. Las palabras que están escritas en la Biblia, dijo el apóstol Pablo, están escritas para amonestarnos a nosotros. Así dijo el apóstol Pablo. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para amonestarnos, para exhortarnos a nosotros, para que no hagamos lo mismo, para que aprendamos de los errores y de los pecados de las personas en el Antiguo Testamento, para no hacer lo mismo, para amonestarnos a nosotros, dijo el apóstol. Ahora, ¿cómo terminó Sansón? Ciego. Le sacaron sus ojos. En la cárcel, siendo el escarnio y la burla de los filisteos. Hicieron fiesta los filisteos. Lo mandaron sacar de la cárcel para entretener a miles y miles de filisteos. El hazme reír. Hubo fiesta de los enemigos de Dios. El reino del infierno haciendo fiesta cuando el cristiano llega a ser esclavizado otra vez por Satanás en el pecado. Lo mismo sucede. La fiesta que hacen los demonios. Mira ese hijo de Dios, mira esa hija de Dios, iba bien en su caminata con Dios, pero mira, ya está otra vez preso, está otra vez presa, esclavizado al pecado nuevamente. Y así como hicieron fiesta los filisteos, así hacen fiesta los demonios cuando el cristiano se vuelve a esclavizar en el pecado otra vez.
A mí me ha tocado ver líderes, siervos de Dios, que Dios bendijo en gran manera con el poder y la unción del Espíritu Santo en sus vidas y en sus ministerios, con sabiduría para aconsejar, con dones de sanidades impresionantes. Pero se aligeraron, se dieron permisos, pecaron contra Dios y ya no están. Ya no están. Amado, ten cuidado de darte permisos. Ten cuidado de darte permisos, de bajar los hombros en lo espiritual, de ceder a las tentaciones y al pecado. Ten cuidado de aligerarte y de desobedecer a Dios. Ten cuidado de seguir los pasos de Sansón. Ten cuidado. Porque si Dios quitó su Santo Espíritu de Sansón, también lo hará contigo. Porque Dios no hace acepción de personas, dice la palabra de Dios. Por algo dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, ¿cierto o no? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No satisfagáis los deseos de la carne, anda en el Espíritu. Y de todas las cosas guardadas, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu alma. No hay nada más preciado, no hay nada más precioso que tú tienes que tu alma, la cual es eterna. Por tanto, no menosprecies el llamamiento de Dios para tu vida, que lo sirvas. Bien dice la palabra de Dios que Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. Sansón había sido llamado desde el vientre de su madre, usted y yo no. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos ha llamado con un llamamiento santo a usted y a mí. Un llamamiento santo. ¿Qué es eso? Un llamamiento santo quiere decir estar apartados del pecado y de la maldad de nuestras vidas. Santo, puro, limpio, sin contaminación de maldad en nuestro corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dijo Jesús. Así es. No menosprecie el llamamiento de Dios a su vida como lo menospreció Sansón. Dios te está llamando el día de hoy a seguirlo a Él. No menosprecie el llamado de Dios a su vida. No menosprecie la bendición de Dios para usted. Y Jehová lo bendijo, dice la palabra de Dios a Sansón. No menosprecie la bendición de Dios hacia usted. Así es. Tantas bendiciones que Dios nos da como seres humanos, ¿cierto o no? Valore al Dios del cielo. Tenemos salud, tenemos un ingreso, tenemos trabajo, tenemos un techo sobre nuestra cabeza, tenemos familia. Todo eso es una bendición de parte de Dios para nosotros. Y Jehová lo bendijo. Y Dios también nos ha bendecido mucho a usted y a mí. No menospreciemos sus bendiciones como para darle la espalda con el pecado. Amén. No menospreciemos las bendiciones de Dios tan preciosas que Él nos da. Y no menospreciemos al Espíritu Santo de Dios que está sobre usted. Y el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, se manifestaba en él. El Espíritu de Dios se manifestaba en Sansón. Y el Espíritu de Dios se manifiesta hacia nosotros también. Claro que sí. Nos habla. Así como le está hablando el día de hoy.
Bendice la palabra de Dios. No contristéis al Espíritu Santo. Dios está sentado en su trono y Jesús a su diestra. Y el que se mueve sobre la faz de las aguas como se movía en el Génesis, ahora se está moviendo sobre la faz del mundo, sobre los seres humanos, hablándonos, enseñándonos todo lo que Jesús habló, hablando a nuestro corazón como lo está haciendo en este día. Benditas influencias del Espíritu Santo que nos permiten entender su palabra, que nos muestra cómo está nuestra vida delante de Él. Porque cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si hay algo que Dios ha convencido el día de hoy en usted, si algo en usted no está bien con Dios, téngalo por seguro que ya se lo marcó el día de hoy, ¿cierto o no? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y se mueve el Espíritu de Dios con libertad para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Para decirle a los seres humanos, su vida no está bien con Dios, mujer. Su vida no está bien con Dios, varón. Esa es la obra preciosa del Espíritu Santo de Dios, convencer de pecado. Para llevarnos a Cristo, para llevarnos a la salvación. Oh, bendito Espíritu Santo de Dios, aleluya. No menosprecie las hermosas influencias del Espíritu Santo en usted. Que si le muestra que algo no está bien con usted, arrepiéntase, arregle su vida con Dios. Para que no vaya a seguir los pasos de Sansón. Y sobre todas las cosas, no juegue con el pecado, porque va a perder. No hay quien juegue con el pecado y le gane. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cierre sus ojos para hacer una oración. Padre, te damos gracias por hablarnos el día de hoy, por amonestarnos, por exhortarnos a la santidad y a la obediencia, Señor. A seguirte a ti, a servirte a ti, a consagrar nuestras vidas a ti, Señor, a dedicarlas por completo para tu servicio, para amarte y servirte todos los días de nuestra vida, Señor. Aleluya. Porque eso es lo que tú mereces de cada uno de nosotros. Nos estás llamando con un llamamiento santo, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito honor que Dios nos llame. Bendito honor que Dios se acerque a nosotros para decirnos, como le dijo Mateo, sígueme. Siga a Jesús, amigo. Siga a Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice la Biblia. Apártese del pecado y de la maldad. Lo que su conciencia le dicta que está haciendo mal y lo que el Espíritu Santo le da convicción de pecado. Apártese. Tema a Dios. Entréguele su vida a Jesús. Él entregó su vida por usted en la cruz del Calvario. Por amor a usted, por amor a su alma. Oh, cuánto nos ha bendecido Dios, ¿cierto o no? Como mencionaba, que no nos falta nada de lo material. Pero la bendición más grande que Dios nos ha dado a todos los seres humanos es el habernos dado a su santo Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Aleluya. Ahí estaba todo su amor por usted y por mí, para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. No menospreciemos a Jesús. No menospreciemos el amor de Dios. Amémoslo, sirvámoslo, vivamos para Él. Entréguele su vida a Jesús. Entréguele su vida a Jesús.
y aprendamos de Sansón para no seguir sus pasos. En el nombre de Jesús. Amén.